Bueno, Y y adelante. ya que se vayan integrando los demás compañeros. Sí. Bueno, buenos días, alumnos, Ismael, Rebeca, Sonia se llama, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, me envían con sus camaritas. Acá Rebeca, no sé si así se ve su cámara, pero bueno, ya vamos a comenzar. Voy a compartir. Lick, a ver, porque a ver, chicos, la maestra les dio una indicación. Ella sí quiere la cámara activada. Entonces, vamos a hacerle caso, por favor, a la maestra. Por favor, Rebeca, coloca bien tu cámara. Sonia, activa tu cámara. Sí son, ¿verdad? Bueno, es que no sé si... bueno. Ya está, Ahí. Rebeca. Sonia, por favor, tu cámara. No sé si sirva su cámara, maestro, pero de todos modos, ahí está. Es que no nos contesta. Rebeca, ¿puedes mover un poquito más tu cámara, por favor? Sonia, por favor, tu cámara. Perdón, profesor, una disculpa, es que no, tomé mis precauciones y no estoy dispuesta para la cámara, discúlpenme. Bueno, acuérdense, la siguiente clase, si el maestro les da la indicación, por favor, sería prioritario entonces para la siguiente clase, Sonia, por favor. Gracias, maestra. Ok, bueno, les pido por favor tengan a la mano su libreta, una regla, un lápiz y bueno, su pluma para ir anotando. Ajá. Entonces, esta asignatura es de Matemáticas 2, lo que estamos aquí, lo que se ve aquí, pues es lo siguiente. Vamos a trabajar la parte de la geometría, que es la ciencia que estudia las medidas, es la rama de las matemáticas que estudia las medidas y las propiedades de las figuras sobre un plano y en el espacio. Entonces, ¿de qué trata la materia? Pues de estar trabajando con figuras geométricas, saber qué tipos hay, saber las áreas, saber cómo determinar sus perímetros, saber entre qué es área y perímetro, ¿no? Definirlo perfectamente. Y también vamos a estar trabajando la trigonometría, que también es otra de las ramas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de esos triángulos. La trigonometría, como su nombre empieza gonos, entonces prácticamente estamos hablando de figuras geométricas con tres lados, y en este caso la figura geométrica con tres lados es el triángulo, y a él vamos a estarle estudiando lo que son los ángulos y los lados de esos triángulos, ¿no? Y cómo se caracterizan. Entonces, voy a mostrarles aquí unas imágenes y ustedes me van a decir o me van a completar qué es lo que dicen, de acuerdo con lo que creen ustedes que podrían ser. Yo omití algunas vocales, entonces díganme cuáles serían estos. Por ejemplo, Ismael, ¿qué cree usted que sea este? Un plano. Plano, muy bien, entonces vamos a poner aquí que es plano. Es el plano. ¿Qué más? Sonia, dígame usted qué cree que se indican, o díganmelos ustedes, prendan sus micrófonos. Figura, diámetro. Figura aquí, muy bien. Radio. Diámetro. Diámetro y también radio. Diámetro. Ángulo. Triángulo. Triángulo. Ángulo. Medida. Ay, aquí me comí una. ¿Cuál? Triángulo. Triángulo. Medida. Ángulo. Medida. ¿Y qué más? Recto.
Ok. Medida y recto, ¿no? O recta, en este caso. Recta. Bueno, pues son algunas de los conceptos que vamos a estar trabajando en esta parte de las matemáticas 2, en donde aplicamos la parte de geometría y trigonometría, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. La geometría y la trigonometría en nuestras vidas diarias, pues las usamos y las vemos sobre todo. Observen aquí, tenemos una flor en donde se forma, si ustedes le dan, si la visualizan más de cerca, se ve una figura geométrica, es un pentágono. Acá, por ejemplo, cuando hacemos la seña de saludo, hay veces que lo hacemos así, pues vemos una figura en donde aplicamos ángulos. Acá el barandal tiene pues ciertos ángulos y son formados por rectas. Un árbol, podemos ver el ángulo de inclinación de este árbol en donde forma una sombra. Aquí también está esta parte para el pasamanos, pues obviamente tienen que colocarlo de tal manera que se forme un ángulo. Todas las imágenes en donde se encuentran algunos, pues, por ejemplo, juegos en la casa o en los parques, también forman o tienden a formar ángulos, rectas, figuras, ¿no? Y aquí también, este es como un vidrio en donde tenemos aquí, bueno, este es ¿qué será? Un cuadrado en donde están siendo o están colocando dos rectas que puedan sostenerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si ustedes voltean a sus casas, si ustedes voltean a su alrededor, pues van a encontrar, pues, figuras desde cuadros. Ustedes ven a su alrededor, vean, díganme qué tienen de figuras. A ver. Cuadrados, ¿qué más hay? Círculos, rectángulos acá. Y bueno, entre ellos van a ustedes observar que hay también, hay ciertos ángulos en esas figuras, ¿no? Entonces, en todos lados vamos a estar observando figuras geométricas y pues que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Bueno, aquí les estoy marcando una persona cuando está rescatando a lo mejor desde un barranco a un accidentado, y para subir o para bajarlo tuvieron que llevar cierto ángulo para poder bajarlo. Imagínense que esta personita llevara a su enfermo en un ángulo de inclinación mayor, ya se le hubiera caído, ¿no? Ya se hubiera resbalado. Entonces esta personita debe de saber que debe mantener un cierto ángulo para llevar a su enfermo y que no se la dé o que no se caiga. Igual acá, cuando están en un ¿cómo se llama? En un carro de esos que levantan cosas, no sé cómo se llaman estos carritos que levantan las cosas, carros pesados, y bueno, están llevando, igual están transportando, pero pues aquí para que no se les mueva, tienen que llevarla a una cierta altura y cierto ángulo. ¿Por qué? Porque deben de mantenerlo en equilibrio, ¿no? Aquí está el rescatista, deben de tener un ángulo, aquí está más formal, se ve más formal, ¿no? Tienen dos, las rectas que me están indicando que deben de estar perfectamente ajustadas, pues están formando un ángulo, llevan una cierta longitud, y pues aquí debe de tener bien estabilizado su ángulo. Pero, ¿qué pasa con los puentes? Bueno, pues los puentes también llevan ciertas estructuras. Esos puentes también me indican que hay rectas, que hay figuras, que hay longitudes, que hay ángulos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y cuando vayan pues hacia su trabajo, lo que están viendo son, cuando vean ustedes un puente, obsérvenlo. Y lo que más tiene su puente son triángulos. Esos triángulos que de alguna manera están permitiendo que su puente no se movilice, que esté muy estable, y que esos triángulos forman varios, ¿no? En sí. Entonces, esta es una figura, pero en sí los triángulos son los que dan mayor, refuerzan más su puente. Entonces, eso va a ser tarea. Ahora que salgan a la calle, que salgan a sus trabajos,
van a estar visualizando sus puentes y vean que tienen muchos triángulos y bueno, estos están conectados entre sí para formar y reforzar la parte de la estructura, ¿no? Entonces, es importante que nosotros visualicemos todo esto de las figuras geométricas y que pues tienen un fin, o sea, no están por estar, sino que tienen un fin y pues a eso se dedica la parte de la geometría y de la trigonometría, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos de lleno. Tipos de ángulos. Fíjense que tenemos varios tipos de ángulos. Entre ellos están el ángulo agudo, que es aquel que mide menos de 90 grados. Un ángulo agudo nosotros lo podemos hacer con nuestras manos y podemos hacer esta parte. Cuando yo formo un ángulo con mis dedos, estoy formando un ángulo agudo. No puedo abrir más mis dedos. Entonces, este ángulo que se está formando es un ángulo agudo, menor a 90 grados. Bueno, también está el recto. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. Exactamente. Entonces, ¿con mis manos yo lo puedo expresar? Sí, yo puedo poner esta parte. Yo puedo poner y formar un ángulo de 90 grados. Ajá. Ahí está el ángulo. Si con los dos dedos anteriores yo no podía abrir más, entonces es un ángulo agudo. Pero ¿qué pasa cuando ya formo o abro esta parte de mi dedo? Formo un ángulo de 90 grados. Entonces, agudo, menores a 90 grados. Y el ángulo recto, exactamente 90 grados, ¿no? Bueno, tenemos también el ángulo obtuso. El ángulo obtuso se forma cuando tenemos un ángulo mayor a 90 grados, mayor, pero menor a 180. O sea, cuando nosotros vamos en una recta numérica, bueno, tenemos una recta, y si lo vemos de tal cual, si nosotros observamos aquí, déjenme ver si lo puedo colocar. Nosotros visualizamos esta recta, lo vemos a 0 grados. No hay ninguna inclinación, pero cuando nosotros vamos aumentando este ángulo, este es el ángulo que se está midiendo, que se va observando. Bueno, pues ahora, cuando es un ángulo recto como tal, si yo sigo aumentando, voy a llegar hasta 180 grados. Véanlo de esta forma. Si yo doy media vuelta, si yo giro media vuelta, estoy dando o estoy haciendo un ángulo de 180 grados, ¿no? Si doy mi vuelta completa, serían 360 grados. Bueno, pues pasa lo mismo con los ángulos. Este ángulo agudo mide menos de 90, este mide 90 grados exactamente. Y bueno, ¿qué más tengo aquí? Pues que el ángulo obtuso va a medir más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces aquí yo le puedo poner, este es de 90, este es ángulo, lo voy a poner así, ángulo menor a 90 grados, ahí, a 90 grados, este sería el agudo, lo voy a poner aquí arribita. ¿Saben qué les voy a usar? Voy a usar nomenclatura. Vamos a poner ángulo menor, este es el símbolo menor, ya lo colocamos y ya lo puse acá. Ángulo menor a 90 grados. Así, su simbolito de una vez. Acuérdense que este me indica que es menor a 90 grados. Bueno, este va a ser entonces ángulo igual, exactamente igual a 90 grados. El ángulo recto. Voy a colocar acá arriba. Este lo hubiera colocado acá, ¿verdad? Bueno, y el obtuso va a ser como ángulo, fíjense cómo lo voy a poner aquí, mayor a 90, ahorita pongo el signo de apelación, el ángulo mayor a 90, pero menor a 180 grados. Ahorita lo coloco, permítanme. Entonces, este lo voy a poner aquí. ¿Okay? Y vamos a ponerle el signo.
el signo sería A es del ángulo, ¿no? Ángulo mayor a 90 grados, pero menor, este sí está al revés, menor, vamos a ponerle otro colorcito, mayor a 90 grados, pero menor a 180. Se me pasó tantito ahí. Este quedaría así, tal cual. Menor a 180. Ajá. O sea, este ángulo obtuso no puede avanzar a más de 180, o puede llegar a 179.9 o 179, pero no 180. Ajá. Entonces el obtuso a eso se refiere. Y el llano es exactamente un ángulo de 180. ¿Ok? De 180. Ángulo de 180. Bueno, entonces, el ángulo completo, ¿a qué se refería? Pues que he dado totalmente la vuelta completa. Y este va a medir 360 grados. 360 grados. ¿Ok? El ángulo completo mide 360. Ahora, tenemos también dos importantes, que es cóncavo y convexo. El convexo es aquel ángulo que parece o suele estar como un ángulo obtuso. ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad no sé por qué está o sea, no sé, no es que no sepa, sino más bien, el ángulo convexo simple y sencillamente solamente se los van a marcar y van a ser menores. El convexo puede ser menores a 180 grados y el cóncavo, a partir del convexo, nosotros estamos complementando. Ajá, o sea, este es el complemento de este. ¿Sale? Bueno, hay otros dos más y que son muy importantes que reconozcan y sepamos cuáles. Bueno, el ángulo complementario. Bueno, aquí se nombran ángulos complementarios porque es la suma de dos ángulos. La suma de dos ángulos cualquiera me van a dar siempre 90 grados. Y el ángulo suplementario me dice que la suma de dos ángulos van a formar 180 grados. Entonces, cuando nosotros veamos ángulos complementarios o suplementarios, a eso se refiere. Ajá, a que si yo tengo dos o más ángulos, forma 90 grados, y en los suplementarios tengo dos o más ángulos, sumados me van a formar 180. Ojo aquí porque son los que también se utilizan mucho, suplementarios y complementarios. Ajá. Bueno, esta es en la parte de lo que son nuestros ángulos. Ok, ahora, entonces vamos a ver lo que son los ángulos alternos y ángulos alternos internos y opuestos por el vértice. Ok, bueno, en este caso, yo puedo colocar dos líneas paralelas. Acuérdense que las líneas paralelas siempre van en un solo sentido y nunca se tocan, como por ejemplo las vías del ferrocarril. Estas vías no se tocan y son paralelas, siempre van en un solo sentido y nunca se van a tocar. Cuando ustedes van en la autopista, ven dos carreteras, una que va en sentido contrario y otra en el otro. Y esas carreteras va a llegar a un punto en que toquen, pero mientras, cuando vayan en la autopista, van a ser dos líneas rectas que no se tocan. Entonces, las paralelas son esas, dos líneas paralelas que no se tocan y que van de esa manera. Ahora tenemos también rectas tangentes y rectas secantes. Bueno, estas líneas paralelas, cuando nosotros formamos dos rectas o una recta tangente o secante, aquí la recta que se está formando es una recta secante. La recta secante es aquella que se forma o que toca dos puntos en un plano. Si yo tengo aquí dos rectas paralelas y una recta secante que está tocando este punto y déjenme lo señalo, está tocando este punto y este de acá, entonces quiere decir que esta es una recta secante porque toca en dos puntos. Ajá. Una recta tangente solamente va a tocar
un punto. Entonces, ojo ahí, vamos a colocarle aquí. Déjenme lo colocamos con un texto. Bien, recta tangente. Solamente toca un punto. Y bueno, la recta secante toca 2 puntos. En un plano toca 2 puntos. En un plano. O en una figura, una circunferencia, donde ustedes lo vean, ¿no? Entonces, aquí la recta que tenemos, esta es una recta secante, está tocando sus 2 puntos, ¿ok? Bueno, veamos ahora cómo es que se nombran estos ángulos. Fíjense bien, este ángulo que está aquí, vamos a ver los ángulos que están adentro o internos a las rectas paralelas, que serían estos. Estos son ángulos internos. También estos que están aquí, o sea, está el A2 y B2. Estos son B3 y A3. Estos son ángulos internos. Internos porque están dentro de las rectas paralelas. ¿Y cuáles son aquellos que están por fuera? Bueno, pues serían entonces ángulos externos. Por ejemplo, el B1 y el A1 está externo a las rectas paralelas. Y también el A4 y el B4 son externos a las rectas paralelas. O sea, estos ángulos están por fuera de lo que son las rectas paralelas. ¿Ok? Entonces, estos serían externos y estos que están aquí son internos. ¿Vale? Externos e internos. Estamos basándonos solamente entonces en saber cuáles son los internos a partir de mis rectas. Estos serían mis ángulos internos, ¿ok? Y bueno, los ángulos externos, entonces yo los puedo colocar acá arriba. Este es el ángulo externo y estos también son mis ángulos externos. Estos que están aquí. Ya los coloqué para que ustedes sepan más o menos a qué estoy hablando. Entonces, estos son externos y los de rosita son los internos. Ahora, fíjense bien. Si yo estoy diciendo que hay ángulos alternos, alternos, ¿qué quiere decir? Que puede estar uno afuera, uno adentro, o del lado contrario, ¿no? Entonces, aquí ahora los voy a poner de esta manera. Voy a borrar ahora estos tantito para seguir explicando lo demás, ¿no? Ya sabemos cuáles son los alternos, internos, los internos y los externos, ¿no? Ahora, voy a ver que estos que están aquí, el B2 es alterno con el B3, o sea que están dentro, o sea, son internos, pero están como que del lado contrario, ¿sí? El B2 y el B3 están como que del lado contrario de la recta, ¿cierto? Entonces, al estar al lado contrario de la recta, quiere decir que son alternos. Entonces, el B3 y el B2 son ángulos internos alternos. Internos alternos, ¿vale? El B3 y el B2. ¿Por qué? Bueno, primero que nada sabemos que son internos, pero como están uno de un lado y el otro del otro lado, son alternos, ¿vale? Pues no olvidemos eso porque también es importante que lo reconozcamos cuando estemos haciendo mediciones. ¿Ok? Déjenme lo pongo acá en otro texto. El B alterno, interno, alterno, interno. Y vamos a continuar. Déjenme cambiar de color. Bueno, entonces dijimos que el B2 y el B3 son alternos internos, porque están del lado contrario. Y bueno, el A2 y el A3 también son alternos internos, porque están dentro de la, como les había indicado. A2 y A3 son alternos internos, ¿vale? Alternos internos. Ahora, es importante reconocer que si son alternos internos, tienen o equivalen a lo mismo. Por ejemplo, si B2 es un alterno interno, si B2 vale, se me ocurren 120 grados,
si B2 vale 120 grados, entonces también su ángulo alterno interno debe medir lo mismo. ¿Ok? Entonces supongamos que este vale 120 grados. Entonces significa que su ángulo alterno interno también mide 120, o sea, este que está acá. Este también vale 120. ¿Ok? 120 grados. Todos los alternos internos deben ser iguales. Por lo tanto, por eso tienen el colorcito como amarillito, ¿no? B3, B3. B2 y B3 valen lo mismo. Son ángulos alternos internos. Ahora me voy a ir con el A2 y A3. Bueno, esos también, al ser ángulos alternos internos, deben medir exactamente lo mismo. Pero fíjense bien aquí lo que voy a hacer. Si yo conozco que este ángulo vale 120 y es complemento, no, es suplemento, un ángulo suplementario con el B2. O sea que todo este ángulo debe medir 180 grados, como está aquí, 180. Entonces, si esto equivale a 120, ¿cuánto vale el que está del otro lado? 60. Así es. Entonces, este mediría 60. Este mide 60 grados. Porque es suplemento de un ángulo de 180. Si este ángulo alterno interno vale 60, entonces también el de aquí abajo debe medir 70. ¿Lo ven? Este es ángulo 60 grados. Ambos tienen que ser iguales, ángulos alternos internos. ¿Ok? Bueno, entonces ahí pónganle sus anotaciones para que yo vaya borrando. Ahora voy a borrar esto para indicar cómo se llaman ahora los ángulos externos. ¿Ok? Los ángulos externos. ¿Cuál dijimos que son los ángulos externos? Pues los que están aquí arriba y los que están acá abajo. Esos son los externos, ¿no? Igual, este ángulo está de un lado y este del otro. Olvidémonos de todos los que están adentro. Este ángulo y este ángulo son alternos. Está uno de un lado y el otro del otro lado, ¿no? Uno está del lado izquierdo, el otro lado está del lado derecho. De la recta tangente. Ok, secante, perdón, de la recta secante. Ahora, entonces, al ser alternos externos, porque ahora están por fuera, entonces van a medir lo mismo. Supongamos que B1 y B4, bueno, en este caso solamente B1, vamos a ver B1. Supongamos que B1 equivale, no sé, me gustan 140. Si B1 vale 140 y es un suplemento a lo que es A1, es suplemento, entonces ¿cuánto vale A1? 40. Así es, porque 140 más 40 son entonces 180. Así es. Entonces, este B1 va a ser igual que este que tengo acá. Este B1 y B4 deben valer exactamente lo mismo. Entonces, este que está acá vale 140. ¿Ok? Vale lo mismo. Los ángulos alternos externos también valen lo mismo. Y por ende, este A4 va a valer lo mismo que el A1. Entonces, este también vale, pues, los 40. Y son suplementarios. 40 más 140 me va a dar 180. ¿Ok? 180 todo ese ángulo. Ok, lo importante es que ustedes identifiquen si son ángulos alternos internos, alternos externos, y deben saber cuánto equivale cada uno. Por eso esta nomenclatura que les puse aquí, A1 es igual a A2 y es igual a A3 y a A4. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Fíjense que así como lo tengo, los ángulos, si el B4 vale 140 y el A4 vale 40, igual que estos que están acá arriba. Ahora hay otros
que se llaman opuestos por el vértice. Si yo tengo dos ángulos, este se forma un ángulo. Y aquí está mi vértice. Este ángulo es opuesto a este que está acá arriba, al que está aquí a un lado, ¿cierto? A este. Este y este son ángulos opuestos por el vértice. ¿O no? Porque aquí está mi vértice y cada uno son opuestos, se encuentran. Bueno, pues los ángulos opuestos por el vértice deben de ser iguales. Es decir, son propiedades de los ángulos, ¿eh? Es decir, si este mide 60 grados y es opuesto por el vértice, entonces también este debe medir 60 grados. Son opuestos por el vértice. Entonces, regresemos a este ejemplo. Si por ejemplo, si el A4 es opuesto al A3, entonces ¿cuánto vale? Debe valer exactamente lo mismo que el opuesto. Entonces, vale 40. 40 y 40 son opuestos por el vértice y valen lo mismo. Acá abajo también debe valer lo mismo que que está acá porque son opuestos por el vértice. Entonces, también vale 140. Aquí valdría 140. 140. Y 140 más 40, 180. ¿No? Y 180 más 180, pues ya son los 360. Déjenme poner aquí de color rojo para que sepan que estos son iguales. Entonces, y son iguales, 40 y 40, y estos son 140. Y ahí están, esas son propiedades de los ángulos, que debemos de saber cuando nosotros encontramos o tenemos algún ejercicio, y pues debemos identificarlos. ¿Por qué? Pues porque de repente nosotros tenemos cuadriláteros. Todo choco mi cuadrilátero, pero ese cuadrilátero, supongamos que ustedes quieren hacer una mesa, ¿no? Y entonces tienen que estar midiendo sus ángulos. Y ángulo, ustedes me dicen, bueno, pues ángulo mide 90 grados. Ah, pues entonces también deberían de. Pero, pues porque es sencillo hacer una mesa cuadrada. Pero cuando ya hay diseños de mesas, en donde ustedes ya innovan, en donde ustedes ya ven diferentes diseños nuevos, pues ya no van a ser ángulos sencillitos de 90. Ya serían ángulos diferentes en los que ustedes deben de conocerlos y pues sobre todo la persona que lo está realizando. Ellos, sin querer, las personas que están haciendo sus mesitas, las personas que son diseñadores, aplican todo esto. Aplican los ángulos, deben conocerlos. Entonces, en las estructuras grandes, en las estructuras gigantes, en donde están haciendo edificios, por ejemplo en Dubái, todas esas estructuras llevan un cierto ángulo y que deben coincidir con todas las propiedades que estamos viendo, porque pues si no, imagínense cómo quedaría. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos opuestos por el vértice. Esas son propiedades que nosotros estamos trabajando, o más bien, que deberían de conocer en la parte de toda la geometría en figuras. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Voy a borrar esto. ¿Cómo lo borro? Ahí está. Ahora sí, continuamos en esta parte. Ahora vamos a ver tipos de triángulos. A lo mejor estos ya los conocen, pero vamos a ver cómo se clasifican y por qué su nombre, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Un triángulo, pues yo puedo ver cualquier tipo de triángulo, ¿no? Pero a lo mejor no los conozco por nombre. Bueno, vamos a ver según sus lados. Ustedes me dirán, bueno, los lados, todos tienen 3 lados. Sí, pero depende cómo estén. Por ejemplo, un ángulo equilátero es aquel que tiene 3 lados exactamente iguales. Si ustedes tuvieran algo, no sé, que quisieran, vamos a ver qué. Las elipses de un helicóptero deberían de tener una triangulación exacta. Sus elipses, porque si no tienen una triangulación exacta, pues no serviría el modelo y entonces no volaría. Entonces caería ese helicóptero. Por eso debe tener una triangulación exacta.
Bueno, los equiláteros quiere decir que tienen 3 lados iguales. Veamos otro tipo de triángulo. Según sus lados, tenemos 2 lados exactamente iguales y uno diferente. 2 lados más grandes y uno más pequeño. Este tipo de triángulos se les llama isósceles. De acuerdo a sus lados. Y otro tipo de triángulo en donde sus ángulos cambian totalmente. Son diferentes los 3 en cuanto a dimensiones. Y a eso se les conoce escalenos, que ninguno de sus lados son iguales, todos son diferentes. Esto es la clasificación de triángulos según sus lados. Ahora veamos, a lo mejor sí se acuerdan, ¿no? Ángulo equilátero, que es el más usado, el isósceles y el escaleno. Ahora, veámoslo según sus ángulos, que ya vimos qué tipos de ángulos, ¿no? Entonces, los triángulos según sus ángulos tenemos ángulos acutángulos. ¿Por qué acutángulo? Bueno, porque aquí sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos de un triángulo acutángulo deben de ser iguales y deben de ser agudos, o sea, todos menores a 90 grados. Los ángulos agudos son menores a 90 grados y tienen 3 ángulos. Bien, en ángulos, según su ángulo, se llama triángulo rectángulo y se caracteriza por tener un ángulo recto. Ángulo recto. Y los demás, pues son menores a 90 grados, pero en sí se caracteriza por tener un ángulo recto. Y este triángulo lo vemos en todos lados, en todos lados. En sus cuadros que ustedes me dijeron, en sus mesas cuadrangulares, en su casa cuadrangular, siempre lo vemos. Ustedes me van a decir, bueno, mi casa es recta, es cuadrada, ¿no? O es hexagonal, no es un triángulo. Pero ¿qué creen? Que a partir de esto se toman o se retoman todas esas figuras. Si yo quisiera a partir de un triángulo formar un cuadrado, lo puedo obtener. Yo nada más complemento aquí y obtengo una figura o un cuadrado, un rectángulo, pero estoy uniendo 2 triángulos. Y es una figura. Su cuadrado que ustedes tienen en casa, que ustedes observaron en casa, pues está unido por 2 triángulos, ¿no? Entonces, por eso es importante recalcar este tipo de triángulo. Y es el que vamos a estar trabajando, el triángulo rectángulo. Se caracteriza por un ángulo recto. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Se caracteriza por tener un ángulo obtuso. Es decir, un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180. Puede llegar hasta 179, pero no mayor. Entonces, es un obtusángulo, ¿sale? Bueno, entonces ya vimos tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Ahora vamos a ver, bueno, esto es igual, lo que tengo de este lado es parecido a lo que está acá, nada más que está, pues es para explicarlos que los ángulos, que los lados, por ejemplo, el equilátero, estamos comparando lo que es el equilátero y el oblicuángulo, o también llamado acutángulo, que es este. La comparación entre ambos es que tenemos ángulos iguales y lados iguales. La comparación con el isósceles y el acutángulo es que tenemos 2 lados iguales, por lo tanto debo de tener 2 ángulos iguales y un ángulo diferente, ¿vale? Un lado diferente. Y en el escaleno, pues aquí sí, por eso veo aquí los ángulos de diferentes colores, porque ni los lados ni los ángulos concuerdan. En el escaleno, sus ángulos son diferentes, sus lados son diferentes. En el isósceles, 2 lados iguales, 2 ángulos iguales, pero un ángulo y un lado diferente. Entonces, esto es lo que nada más es. Esta tablita es solamente comparativa. Ahora veamos el siguiente. El triángulo rectángulo, comparándolo con un isósceles. Bueno, en el rectángulo, en el isósceles, vemos que son 2 lados iguales y que también son 2 ángulos iguales. Y bueno, acá en el escaleno no tengo nada igual. Todo es diferente. Nada, ni ángulos ni lados. Y bueno, acá la comparación de un oblicuángulo, o también llamado obtusángulo. Lo pueden encontrar de las dos formas.
Bueno, para el isósceles tenemos dos lados iguales, dos ángulos iguales, un ángulo diferente. Y para el escaleno, ningún ángulo es igual. Esta nada más es la comparación, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ¿algunas dudas aquí, Sonia, Ismael? ¿Dudas? ¿Tipos de triángulos, tipos de ángulos según sus lados? ¿Dudas? Vamos No, hasta No, ahorita profesora. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora nos vamos con polígonos. ¿Qué es un polígono? Bueno, esta es una funcional, ¿no? Que está encerrada dentro encerrada dentro del contorno limitado por segmentos y su forma es cerrada. Bueno, en este caso, polis es muchos o lígonos son figuras, ¿no? Entonces, esa figura puede tener muchos lados. Un polígono puede tener muchos lados. Por ejemplo, esta figura que tengo aquí, pues ustedes me van a decir, bueno, ¿de dónde puedo sacar esta figura? Pues véanlo desde a lo mejor un terreno que tengan en casa. Ese terreno que está en casa tiene un lado diferente o tiene una figura, son figuras diferentes al triángulo, al círculo, al cuadrado, y son figuras en donde podríamos considerarlas como polígonos. Son figuras cerradas. Y bueno, ¿qué elementos deben de tener los polígonos? Pues deben de tener lados, deben de tener vértices, ángulos y diagonales. La importancia de esto es que ustedes identifiquen los vértices. La unión de dos rectas en un punto va a formar un vértice y a su vez forman un ángulo, ¿cierto? Si yo formo una recta y la uno con otra recta, ¿qué voy a poner? Lo voy a hacer hacia acá. Si yo uno dos rectas, formamos un vértice. Ese vértice es este que está aquí. La unión de dos rectas forman un vértice. Pero ahora, ese vértice, al unirse, forman un ángulo. Este es el ángulo. Este es mi ángulo. Este es mi ángulo. Lo puedo poner como alfa. Este es el ángulo. Entonces, en su figura geométrica, en su polígono, pues yo encuentro vértices. Aquí está un vértice. Aquí tengo un vértice, uno. Acá está el otro. Acá está otro. Acá otro. Y bueno, cada vértice forma un ángulo. Y también esos ángulos, al unir dos ángulos no consecutivos, forman una diagonal. Es decir, yo puedo formar, fíjense bien, yo puedo formar, voy a poner con esto. Yo puedo formar una diagonal, no puedo con esto, vamos a ver con esto. Yo puedo formar una diagonal con este ángulo, no. No porque es un ángulo que está consecutivo. Y no lo puedo formar porque si yo lo formo sería un lado, me representaría un lado. Para que sea diagonal, tendría que ser este ángulo con un no consecutivo, o sea, con este. Esta que se está formando es mi diagonal. Entonces, para que sea una diagonal, los vértices deben de unirse, pero con un lado no, con un ángulo no consecutivo. Este y este son consecutivos y no se está formando una diagonal, se está formando un lado, pero no una diagonal. Ahorita lo vemos más, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Tipos de polígonos. Pueden ser simples, regulares o irregulares o más complejos, ¿no? Según sus vértices podemos tener cóncavos o convexos. Y según sus lados podemos tener triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, o sea, hay infinidad. Creo que hay hasta 100 nombres. Los polígonos simples tienen un borde que no cruza con el mismo, es decir, que ningún lado se corta con el otro. Es decir, un polígono simple solo tiene un borde. O sea, es un borde y ese es el único que se puede ver. No se cruza ninguno. Ningún lado se cruza. Por ejemplo, yo puedo hacer una figura así, geométrica,
geométrica y bajarla. Ay, ya no puedo escribir más abajo. Y aquí se están cruzando estos puntos. Bueno, en una figura simple no hay cortes, no hay cruces. ¿Ah? Bien, veamos. Una figura, ahora veamos una figura compleja. En este sí hay cortes o cruces, como está aquí. Entonces, esta sería una figura más compleja, ¿no? Hace rato, pues, les mostraba yo una figura normal, una figura X. Esa figura X no tiene ningún corte, ningún cruce, y sería un polígono simple. Pero si nosotros ya nos vamos a lo que es un polígono complejo, o donde hay un corte, un cruce, entonces ya sería como ese tipo. Se podrían distinguir fácilmente entre lo que es un polígono simple y un polígono complejo. Polígonos regulares. Son polígonos que tienen todos sus lados iguales y todos sus lados iguales. Ángulos y lados iguales, como por ejemplo este que tengo aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono, tiene 6 lados. Y a la vez sería equilátero o equiángulo. Bueno, en los polígonos regulares son más sencillos de determinar áreas, de determinar perímetros. ¿Por qué? Pues porque yo nada más cuantifico cuántos lados tienen y los multiplico. Si cada lado mide 1 centímetro y tengo 6 lados, entonces mi perímetro serían 6 centímetros. Lo que hago es sumar cada lado, ¿no? Y sería mucho más sencillo hacer los cálculos para un polígono regular, ¿cierto? Entonces, esos polígonos son los que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Normalmente, en la vida real, si ustedes buscaran determinar el perímetro de un terreno que les haya dejado, que hayan comprado, pues les van a pedir las medidas para a lo mejor hacerles sus escrituras, se me ocurre. Pero bueno, nosotros podemos realizarlo. Me pongo a medir mi terreno y podemos determinar su perímetro. Pero ¿qué pasa? Pues que con los terrenos que nos dan a veces no son tan sencillos, no son regulares. Nuestros terrenos hay veces que está así, luego así, corta, tenemos una parte que no es correcta y luego le bajamos y acá la vecina ya me quitó un poquito y ahora lo cruzo y ahora tengo este lado. Y ese es mi terreno, ¿no? Entonces, no son polígonos regulares nuestros terrenos y nos cuesta. Pero para eso, pues tenemos que identificar. No es un polígono regular, pero entonces entraría como un polígono irregular. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Como el que marqué y como el que está aquí arriba. Son polígonos irregulares. Y esos polígonos irregulares, pues nosotros tendríamos que ayudar o hay que analizarlos para medir sus lados, sus áreas y sobre todo sus perímetros, que es lo que nos piden en las escrituras. Entonces, polígonos irregulares son aquellos que no tienen una forma definida y por lo tanto tampoco tienen un ángulo definido. Yo puedo tener aquí un ángulo, no sé, a lo mejor un ángulo de 120, acá uno de 170, acá uno de 40 o 20 y acá cambia. Entonces los ángulos van cambiando. Los polígonos irregulares son los que más encontramos en nuestra vida diaria. Ahora, tenemos polígonos convexos. Son aquellos que tienen ángulos menores a 90 grados. Todos los ángulos menores a 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo un polígono en donde tengo ángulos, ¿cómo puedo identificar un polígono convexo? Porque todos sus ángulos son menores. Todos son menores a 180 grados. Y los polígonos cóncavos, aquí hay una diferencia. Los cóncavos, aunque todos los demás tengan ángulos menores, pero siempre va a haber uno que mida más de 180, como el ejemplo que les marqué, ¿no? En su terreno, que a lo mejor ustedes tienen, bueno, pues aquí alguien ya tuvo una medida de ángulo mayor a 180 grados. Mayor a 180 grados. Entonces es un polígono cóncavo. Un convexo en donde todos sus ángulos son menores y es más sencillo identificarlo que uno que tenemos un ángulo de más de 180. Ok, vamos a irnos un poquito más rápido, maestros, alumnos. Y ya vamos viendo lo que más podamos apuntar, y si no, creo que está grabándose, para que lo puedan revisar, chicos, ¿sale? Bueno, vamos a continuar.
aquí tenemos tipos de polígonos. Según sus lados, pues pueden ser triángulos, que tienen 3 lados, cuadriláteros, pentágonos de 5 lados. Son los más comunes, los que nosotros podríamos identificar, ¿no? Estos. Pero como les decía, puede haber hasta 100, hasta 1000. O sea, puede haber un buen. Y nosotros aquí nada más usando el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono. Pero hay muchísimos, ¿no? Dependiendo sus lados, es como se nombra. En decágono, dodecágono, tridecágono. ¿Saben dónde se aplica todo esto? En la parte de nivel molecular, en la química. Porque cuando identifican ciertos tipos de estructuras cristalinas en los compuestos, pues ven este tipo de polígonos. Digo, nosotros no somos químicos, ¿verdad? O bueno, no estaríamos esta parte. No estaríamos metidos en esto, pero sí en esta parte se identifican. Nosotros llegamos a tener triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. Pues, todo lo que tenemos en casa, pues tengo a lo mejor un cuadrilátero, tengo un pentágono, un hexágono. Podemos llegar hasta un, no sé, octágono, pero es dependiendo, ¿no? Bueno, ahí están esas partes para que sepan. Y bueno, aquí cuadriláteros. ¿Cuáles son aquellos cuadriláteros? Pues aquellos que tienen, como su nombre lo indica, 4 lados. Tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Y estos son los rectángulos, que son parte de los paralelogramos, rectángulos, cuadrados, romboides y rombos. Y los no paralelogramos son los trapecios y los trapezoides, que son lados, bueno, que tienen lados parecidos, 2 lados parecidos, pero 2 no, ¿no? Y aquí tenemos 2 lados parecidos, pero 2 no. Y bueno, esto también lo podemos dejar hasta ahí. Vamos, voy a borrar y voy a continuar. Bueno, diagonales. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía de las diagonales? De un polígono, que es importante. Bueno, recuerden que les había dicho que yo podría formar una diagonal con un ángulo no consecutivo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ángulos no consecutivos, voy a formar diagonales. Aquí estaría una, aquí estaría otra diagonal y otra diagonal, ¿cierto? Pero no son las únicas, puesto que este vértice forma esas diagonales con estas, pero también este vértice puede formar otras diagonales, no con este, sino con este. Voy a ponerle otro color. Podría formar este que está aquí, porque no es consecutivo, ¿sale? Y luego este y este. Nada más para que veamos las diagonales que formamos. Este vértice también puede formar diagonales. Ponerle otro color. Miren. Puede formar diagonales y así sucesivamente, ¿cierto? Este también, sí, pero ya está marcado algunos, ya no son todos. Ya serían diferentes. Este, por ejemplo, ya está, este ya está, pero este no está. ¿Vale? Y ya quedaría algo así. Y de igual forma nos iríamos con otro, con este otro. Este ya está, este también, este no. ¿Lo ven? Y bueno, con este otro puedo formar diagonales. Este es verde, no se va a ver. Puedo ver con este. Este ya está, ya está, ya está. También. Aquí no está. Y bueno, por último este, ya está. Y ya, serían todas. Fíjense, esos son todos los diagonales, todas las diagonales que yo puedo trazar en un polígono. ¿Ok? Bueno, eso nada más para saber cómo estaban sus diagonales y cómo los podríamos indicar. Son con vértices no consecutivos. ¿Ok? Bueno, número de diagonales, eso ya nada más sería cuestión de poner un número de una fórmula y conocerlos y hacerlo, ¿no? Aquí, para saber cuántas diagonales, pues ya aquí tengo que poner el número de polígonos. Por ejemplo, el número de diagonales sería n por n menos 4. N me está diciendo que es el número de lados. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, es un pentágono. Entonces yo pondría 5 por 5 menos 3. Como la fórmula indica, 5 por 5 menos 3 entre 2. Bueno, 5 por 5, primero tengo que hacerlo del paréntesis. 5 menos 3 me da 2. 5 por 2 es 10. 10 entre 2 me da 5. Entonces son 5 diagonales las que puedo marcar. 1, 2, ay Dios.
sería, déjenme las marco para que no se cambie. Sería 1, 2, 3, 4 y esta que está aquí 5. Son mis 5 diagonales. Entonces, con esta formulita yo puedo colocar las diagonales que necesite en una figura geométrica, ¿no? Esto es importante, como tal, sí podría ser. Fíjense que en estructuras ya grandes, gigantes, para realizar edificios, en algunos lados de todos los países, se tienen que colocar diagonales en los edificios grandes. ¿Por qué? Pues por el aire. Porque si no tienen esas diagonales, no tienen soporte. Y entonces, cuando llegan chiquinazos de aire o cuando son alturas muy grandes, superiores, pues se rompería totalmente el cristal, lo que tengan. Y pues si no hay diagonales, no hay. Entonces es importante, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora. Suma de ángulos. Importantísimo. Los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? La sumatoria. ¿Cuánto debe de sumar un ángulo interno? Bueno, número de lados, dependiendo. Con esto puedo yo determinar el número de ángulos que tiene un polígono. Polígono cualquiera. Si yo tengo un polígono de 3 lados, entonces yo multiplico 180 por n lados, que en este caso sería 3, menos 2, me va a dar 1. ¿No? 3 menos 2 es 1. Por 180, aquí me parece 0. Pues es igual a 180. Entonces quiere decir que los ángulos internos de un triángulo deben de ser 180 grados. 180 grados. Entonces, fíjense bien. Yo tengo un triángulo rectángulo. Rectángulo porque aquí sé que vale 90 grados. Este vale 90 grados, ¿no? Y recuerden las propiedades del triángulo. Estos dos deben de ser iguales. Estos dos. Entonces debe de ser 45 más y 45 aquí abajo. Entonces 45 más 45 me da 90. Más 90, 180. ¿Ja? Los ángulos internos de un triángulo siempre son 180. ¿Ven? Siempre. Y bueno, con esta formulita vamos a sacar los ángulos. ¿Cuánto valen los ángulos de cualquier hexágono, pentágono, heptágono? Si yo tengo 5 lados, entonces formamos los... bueno, aquí les puse para formar triángulos, como lo hicimos hace un momento. Las diagonales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos triángulos veríamos? Pero también esta me ayuda para saber los números, el número de grados. O sea, aquí voy a poner grados. Esta me ayuda a determinar los grados en una figura geométrica, ¿ok? Geométrica. Esta me dice los grados en una figura geométrica. Y bueno, esto que tengo aquí abajo es para formar los triángulos que hay, pues cuando nosotros hacemos diagonales en una figura. Por ejemplo, vamos a tomar nuevamente el ejemplo del rectángulo, del pentágono, perdón, el pentágono. ¿Cuántos triángulos me dice que son? 3. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más así. Número de lados menos 2. 5 menos 2 me da 3. Quiere decir que voy a formar 3 triángulos. Veamos, me voy a regresar un poquito a la figura anterior. Son 3 triángulos, recuerden. Bien, este es el pentágono. ¿Cuántas diagonales puse? Aquí ya las sacamos. Pero, ¿cuántos triángulos observan aquí? Pues se observan 3. Bien, es este. Bueno, vamos a calcarlo aquí. Es este triángulo. Ay, no me lo marca. Déjenme voltear, me cambio otra vez. Es que como está hasta abajo. Bueno, me marca un triángulo. Este triángulo, 1. 2. Y finalmente este que está acá. Lo voy a poner con otro color. Este es el segundo.
Y bueno, el tercero. Este es el tercero. ¿Ok? Entonces, por eso nada más era indicar cuál era, cuántos triángulos se formaban. Entonces, nosotros con esta formulita, nosotros podemos identificar cuántos triángulos formamos. Pentágono, número de lados y número de triángulos. ¿Vale? Bueno, voy a continuar, chicos, porque si no, se nos va el tiempo rapidísimo. Bueno, vamos a ver. Activo y me concentro. Esto lo vamos a pasar tantito. Bueno, por ejemplo aquí, ¿cuántos suman los ángulos internos de un triángulo? Pues ya vimos que suman independientemente de que sea triángulo rectángulo, triángulo cruzángulo, triángulo escaleno o isósceles, siempre debe tomar 180 grados. ¿Sí? Recuerden que en un isósceles todos los de abajo valen lo mismo, estos dos valen lo mismo en un isósceles. Esos dos deben de valer lo mismo. Este también tiene, ¿cuántos suman los ángulos internos de un pentágono? Esto lo podemos hacer dependiendo del número de lados que yo tenga. Ajá. Y bueno, aquí son 5. Y acá también, ¿no? Entonces vamos a ver. Que este polígono, ¿cómo se llama? Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Sería octágono. ¿Cuántos suman sus ángulos internos? Pues tendríamos que aplicar la formulita que les había dado. ¿Cuántos vértices tiene? 8. ¿Cuántas diagonales pueden marcar? Tendríamos que hacer toda la marcación de cada uno y saber, o con esta formulita también podremos sacar cuántas diagonales. Y eso sería parte de lo que son algunas actividades que se dejaban o que podrían hacerlas en su actividad de la semana. Aquí áreas de un polígono. Bueno, estas áreas las podemos aplicar también. Por ejemplo, el área de un rectángulo, recuerden que el área es todo aquello que está por dentro, ¿vale? Y el perímetro es todo aquello que está por fuera. Entonces, si yo quiero sacar el perímetro de este rectángulo, solamente tengo que sumar la parte externa, el perímetro. ¿Okay? Imagínense en un crimen que se haya hecho en la calle. Pues todos dicen, pues hay que, ¿cómo se llama? Hay que poner el perímetro, hay que marcar el perímetro del homicidio. Bueno, pues perímetro es nada más poner a su alrededor una cinta. Ese es el perímetro. Entonces, en las figuras es igual. El perímetro es solamente alrededor de la figura. Y el área es todo lo de adentro. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos que para determinar el área de un rectángulo es base por la altura. Aquí nos habla de base, que es toda esta parte, y la altura que nosotros tenemos. Para determinar el área necesito conocer tanto la base como la altura. Pero si me dan, ¿qué tal si me dan el perímetro? Y yo no conozco y me piden conocer el área. Bueno, por ejemplo, si yo tengo aquí un rectángulo, ¿no? Y me dicen conocer, me dicen que tengo de área, el área, bueno, es que esto ya sería aplicar, ¿no? El área vale 6, el área. Pero no conozco nada. Me dice aquí que nada más es el doble de X y este es X. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, si sabemos que el área es igual a la base por la altura, y yo tengo que la base es 2X, el área es igual a la base, que es 2X, por la altura, en este caso es la altura, pues multiplicamos. 2X por X me va a dar 2X al cuadrado, ¿cierto? 2X al cuadrado. Y bueno, aquí, pues tendríamos que, sabemos que el área vale 6, ¿no? Despejamos nada más. 2X se está multiplicando, pasaría dividiendo. Aquí ya no se alcanza a ver.
Entonces, si yo sé que el área vale 6, solo sustituyo, me voy a pasar acá arribita. Y entonces despejamos a X. ¿Ok? Entonces sería 2 por X al cuadrado. El 2 está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. 6 entre 2, perdón. Y esto es igual a X al cuadrado, ¿cierto? Ahora, 6 entre 2 me va a dar ¿cuánto? Pues 3. 3. Y bueno, esto es igual a X al cuadrado. Ya casi está, ¿eh? Ya nada más, pues como yo necesito saber cuánto vale X, pues lo único que hacemos es sacar la raíz de 3. Y la raíz de 3 tendrían que determinarla. Ajá. Entonces esto quedaría así. La raíz de 3 es igual a X. ¿Qué quiere decir? Que la altura vale la raíz de 3. Y la base sería 2 veces la raíz de 3. ¿Lo podemos sacar numéricamente? Sí, lo pueden sacar como raíz de 3. Y bueno, eso sería raíz de 3, es 1.7. Raíz de 3, entonces X es igual a 1.7. Bueno, entonces la altura vale en realidad 1.7 y la base sería 1.7 por 2, sería 3.4. Sería 3.4, ¿no? O sea, solamente es aplicar y ver lo que ustedes conocen, porque bueno, yo diría, bueno, el área es multiplicar base por altura. Ok, pero me la están dando algebraicamente, pero no me están dando el área ni la base. Digo, no me están dando, perdón, ni la base ni la altura. Me están dando el área. Pues lo único que hay que hacer es multiplicar lo que yo tengo de área y de base y de altura, multiplicamos, llevamos aquí a cabo esta multiplicación de multiplicación algebraica, sabemos que el área vale 6, sustituimos, despejamos a X y esto me quedaría. Ajá. Y bueno, estas áreas de polígonos vienen algunas en sus tareas. No vienen tan difíciles como esta, bueno, a lo mejor difíciles, no vienen algebraicas, pero sí vienen con numeración. O sea, nada más es, yo les doy aquí la base, les doy la altura y ustedes determinan, ¿sale? A lo mejor ahorita me fumo mucho. Pero bueno, el área de un cuadrado es lado por lado. Este es lado, ¿sale? El área de un paralelogramo, el área es igual a la base por la altura. Tengo que sacar la base y la altura que hay en este paralelogramo. El triángulo me dice que para sacar el área es base por altura entre 2. Tengo que conocer la altura. Aquí en el trapecio también base mayor, que sería esta parte, más la base menor. Si yo tengo aquí 4 y acá 2, entonces base mayor más base menor sería 6 entre 2, 3. Por la altura, si la altura vale 2, entonces es 6 entre 2, 3 por 2, 6. Entonces el área sería 6, ¿no? Porque nada más es sustituir valores. El problema es en esta, por ejemplo, polígono, pues tendría que sacar el área de cada uno. Para sacar el área de un polígono cualquiera, que no sea tan sencillo como estos que están acá, pues tendría que sacar el área de cualquiera. Es como su terreno. Si en su terreno ustedes tienen, no sé, se me ocurre esta forma, ¿no? Un terreno irregular. Bueno, tendrían que marcar primero y sacar el área de este triángulo, digo cuadrado, y después sacar el área de esta parte, que también sería un rectángulo. Y finalmente este pequeño triangulito. Y luego sumarían las 3 áreas. Entonces, cuando ustedes tienen polígonos irregulares, tienen que hacerlo por partes, así como este. Tengo que sacar el área de cada uno. Y ya que lo tenga, lo sumo y ese es mi área. ¿Ah? Eso es lo que haría normalmente su abogado en la determinación de un área de un terreno que ustedes quisieran estructurar. Sacar el área por partes, ¿no? Porque no es una figura regular. Aquí, esto es lo que vamos a ver ahorita, el polígono regular. Si yo tengo un polígono como esto, pero me están dando esta parte que se llama apotema. A
es el apotema y es distinto a la distancia de un lado. El área es igual al perímetro, o sea, lo que mide alrededor, por el apotema. Normalmente les dan el apotema entre 2. Esta distancia es diferente a un lado. ¿Ok? Entonces, este sería el apotema. Supongamos que el apotema vale 2. El lado vale 3, porque es más grande. El lado vale 3. Cada lado vale lo mismo. Entonces, 3 por 5 serían 15. El perímetro sería 15. Pero me están pidiendo el área. Bueno, entonces, perímetro es 15 por 2, porque vale el apotema 2. 15 por 2 es 30. Entre 2, 15. El área serían 15. ¿Ok? Eso sería la parte del polígono. Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Digo, en las áreas de los polígonos regulares, normalmente, si ustedes se meten a Google y buscan áreas de polígonos, los van a encontrar en cualquiera. Y inmediatamente les van a aparecer. Pero ¿cómo determinarlas? El problema nada más es determinarla cuando se tienen figuras irregulares, que hay que hacer, pues, figuras específicas en su polígono irregular y luego lo suman, ¿vale? Para sacar las áreas. Y bueno, aquí, por ejemplo, tengo un perímetro. Aquí tengo, por ejemplo, el área y perímetro de un polígono regular. Es muy sencillo sacarlo, es como les comentaba hace un momento. Yo aquí tengo un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 lados. Si cada uno vale 12 lados, significa que cada uno lo tengo que multiplicar o sumar todos los lados. Pues 12 por 6 me va a dar su perímetro. Pero aquí tengo un apotema. Este es el apotema. Este es el apotema que vale 6. Entonces, el área va a ser igual a la suma, bueno, sería el perímetro por el apotema entre 2. Yo tengo que sacar el perímetro primero, luego multiplico por 6 y lo divido entre 2 y ese sería mi área. Igual aquí, me están dando el apotema. Ajá, este es el apotema. El apotema es 4. Y aquí de lado, cada lado vale 8. Y son 8 lados. Entonces 8 por 8, 64. El perímetro serían 64. El perímetro serían 64. El apotema vale 4. El área entonces sería igual a 6, 64 por 4 todavía. 64. Porque son 8 lados. Cada uno vale 8 lados. Entre 2. Y eso ya lo harían ustedes, ¿no? Entonces, el apotema es perpendicular trazada desde el centro de un polígono a cualquier lado, al centro de cualquier lado. Este es el apotema. Pero bueno, ya les estoy indicando cómo determinar en caso de que les den el apotema, ¿sale? Si no se los dan y les piden solamente el área bueno, es que el área de un polígono sí debe de ser de esta manera, pero les tienen que dar el perímetro, ¿está bien? Bueno, voy a seguir. Medidas de áreas. Aquí les decía yo, para sacar las medidas de estas áreas, pues yo tengo que hacer diferentes cortes. Por ejemplo, este corte lo podría determinar, es como las figuras que vimos anteriormente y tiene la forma de terminar. Es un cuadrado. Aquí tendría que hacer primero el corte, déjenme hacerlo más derechito. Tendría que hacer un corte aquí para sacar el área de este rectángulo, el corte aquí para sacar otra área, aquí otra área y otra área. Y luego finalmente las sumamos todas para que sea 1, 2, 3, son 4 áreas diferentes, las sumamos y ya sería todo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría en este caso? Aquí también tendríamos que, no puedo hacer el área total directamente, tendría que hacer un corte aquí. Sacamos el área de esta parte, que este es un cuadrado, el área de este triángulo, el área de este otro triángulo y sumamos. Pero ¿qué pasa cuando son así? Bueno, estas sí no se las voy a dar, porque bueno, aquí ya sería figuras en donde hay curvas y estas serían mediante derivadas, ¿no? Y bueno, aquí también se puede hacer un corte
hacemos otro corte. Este sería el complemento casi de un círculo, entonces nada más sería el área de un círculo y lo dividimos entre 2. Porque esto, si yo lo complemento, sería prácticamente un círculo. Y el área de un círculo, ay, perdón, sí lo podemos sacar. Este sería como que un circulito. Todo chueco, pero sí es un circulito. ¿Sale? Bueno, vámonos entonces, ahora sí. Ahora sí. ¿Dudas está ahí, Ismael? Como que ya siento que se... No, profesora. Mande. ¿No? No, ¿Ninguno? no. No. Perfecto. Entonces voy a compartirles el siguiente. A ver si estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, entonces nos vamos con esta parte. Vamos a ver teoremas de Pitágoras. De todos modos, ya en sus actividades les subí algunos ejemplos de qué es el teorema de Pitágoras y cómo determinar, cómo determinar distancias y todo esto. Bueno, aquí el teorema de Pitágoras nos sirve para determinar distancias de un punto a otro de forma triangular. Debes conocer e identificar los catetos e hipotenusa de un triángulo. En un triángulo, el lado más largo se le conoce como hipotenusa y los dos lados pequeños se les llaman catetos. Ahora, ¿por qué decía yo que sirven para determinar distancias? Si ustedes quisieran determinar ciertas distancias, siempre deben hacer una triangulación. Si fulanito está en esta parte, no sé si, supongamos, yo estoy aquí, acá está Sonia y acá está Ismael. Acá está Ismael. Yo conozco la distancia que hay, a lo mejor que hay en un punto en Google. Yo podría decir que yo sé la distancia que hay entre Ismael y Sonia, ¿no? La distancia. La conoce, que a lo mejor son de 8 metros. Se me ocurre 8 metros. No, vamos a poner 8 kilómetros. Realmente no sabemos dónde están, ¿no? Supongamos que tienen 8 kilómetros de distancia y que a su vez Ismael conmigo tendrá unos 6 kilómetros de distancia. Pero yo quisiera saber la distancia que hay entre Sonia y yo. No la sé. Pero al conocer la distancia que hay entre Sonia e Ismael y entre yo y ella, bueno, Ismael y yo, podríamos determinar la hipotenusa. ¿Cómo? Mediante fórmulas. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tenemos un cierto punto en un plano, lo que hacemos es determinar y hacer triangulaciones. Para poder determinar esas distancias, yo siempre debo imaginarme una triangulación y debo de conocer una distancia, otra para conocer. Entonces, debo de conocer 2 distancias para saber la tercera. Bueno, entonces, en el triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo recto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Lo que es lo mismo que si yo escribiera que la hipotenusa es igual a la distancia de un cateto más la distancia al cuadrado, obviamente, más la distancia del otro cateto al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que aplicar son ciertas fórmulas. Si yo conozco C, que en este caso es la hipotenusa, yo puedo, si no conozco C, puedo determinarla con esta fórmula, la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Si yo conozco A, tengo que sacar la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Menos, ¿por qué? Pues porque estoy despejando a C, por ejemplo, ¿no? Y si no conozco B, utilizo esto. Es decir, cuando no conozco C como la distancia que les mencionaba hace ratito entre Sonia y yo, si yo no lo conozco, es más sencillo calcularlo con esta fórmula. Pero en este caso, si yo no conociera esta parte, pero conociéramos la C, entonces lo que necesitaríamos conocer es el cateto, ¿no? Entonces, al no conocer uno de los catetos,
pues tendríamos que aplicar A o B, cualquiera de los dos catetos, y esto es, a la hipotenusa le restamos cualquiera de los dos catetos. A lo mejor ahorita no lo van a entender tantito, pero vamos a ir avanzando y poco a poquito vamos a ir viendo, ¿vale? Para que le entiendan. Estas son algunas de las aplicaciones. Es las distancias que yo les decía, a lo mejor aquí está Ismael, a lo mejor acá está Sonia, a lo mejor yo estoy acá, ¿no? Y queremos ver qué distancias hay. Cuando ustedes tengan esto, siempre usen triangulaciones. Imagínense en una investigación forense, siempre circulan, siempre hacen y determinan ciertas distancias y pues todos triangulan. Cuando hay sismos, pues ubicamos el epicentro y decimos, bueno, hay de cierto punto a cierto punto, por ejemplo, de aquí hasta acá, llegó, se sintió, pero también por acá lo sintieron. Entonces, ¿qué distancia recorrió? Entonces formamos nuevamente triangulaciones. Las distancias de GPS también. Si nosotros ubicamos, no sé, desde un teléfono, tenemos un cierto punto, un GPS, y aparte queremos saber la distancia de un carro que lleva, también lo podemos usar. De hecho, ya ahorita los teléfonos celulares lo hacen, pero nosotros también podemos realizarlo. Entonces, el teorema de Pitágoras se utiliza muchísimo en todos lados, en todo momento. Bueno, vamos a ver ahora cómo lo vamos a aplicar. Supongamos que yo quiero conocer la distancia. Ahora sí, ya estos son más teóricos. La distancia que hay, conociendo la altura de un edificio, dice que es 108 metros, y la distancia que hay entre P a su base, que es de 45. Entonces, yo lo voy marcando aquí, por ejemplo. Aquí me dice que la distancia son 45. Y el edificio mide 108. Me están diciendo que queremos calcular la longitud que hay del cable que se tendió desde P hasta la azotea. Hasta la azotea. Pues imagínense ustedes que a lo mejor quieren poner algo, no sé, una lámpara, apagar un incendio, no sé, vienen los bomberos y ponen aquí su escalera y quieren saber qué distancia, ¿no? Aplicar. Lo que vamos a conocer aquí es la hipotenusa. ¿Se acuerdan hace ratito? Que la hipotenusa era el lado más largo, entonces esto es C, ¿cierto? Entonces esto es lo que no sé cuánto debe medir. Pues, ¿qué haríamos? Pues estaríamos trabajando, estaríamos trabajando las fórmulas que les acabo de dar. Bueno, aquí yo tengo este cateto, lo conozco, este también lo conozco, y la hipotenusa no la conozco. Entonces dijimos que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto más el otro cateto al cuadrado. Entonces yo conozco el cateto, que es la altura del edificio, y estos 108 metros los voy a poner al cuadrado y le voy a sumar la distancia que hay aquí más 45 al cuadrado. Así. Para poder conocer la altura que necesito de la longitud. Y esto es igual a ¿cuánto? Bueno, sacamos elevamos al cuadrado 108. Cuando ustedes elevan al cuadrado tienen que multiplicar por sí mismo. Entonces, si tienen ahí una calculadora, me ayudan con esa parte. Ustedes multiplican 108 por 108, les va a dar 11,666, 15,664, perdón. Y bueno, más 45 al cuadrado. 45 al cuadrado es 45 por 45 y les va a dar 2025. Ajá, porque lo han multiplicado por sí mismo. Suman esto y después le sacan la raíz. Entonces, a eso le sumamos los 11,664 y les va a dar 13,689. Esto lo hacen después en sus casas más tranquilamente. Ahora, sacamos la raíz de eso. Sacamos la raíz de 13,689. Y me va a dar que esto es igual a 117.
Estamos hablando de ¿qué? De metros. Entonces, la altura es de 117 metros. Esta altura de la longitud del cable que se tendió vale o equivale a 117 metros. Ajá. De esa manera estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Él nos dice que la suma de los dos catetos, los dos lados más cortos de un triángulo son catetos. Ajá. Cateto más cateto al cuadrado, los catetos al cuadrado me van a dar la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. ¿Ok? Bueno, voy a borrar. Voy a ver ahora este ejemplo. Se calcula la longitud de una cinta transportadora en la rampa que avanza 32 metros de horizontal y asciende 24 metros de vertical. Bueno, aquí ya nada más sería identificar quién asciende, quién desciende, cuáles son los lados. En este triángulo que observamos aquí, veo que esto es el cateto, este es el otro cateto, y nuevamente estoy encontrando o necesito encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Con la fórmula nuevamente de la hipotenusa, el lado más largo, vamos a identificar qué distancia tiene. Y como tengo aquí B y C, bueno, en este caso A, podría hacerlo, tengo los catetos, tengo que poner 32 al cuadrado más 24 al cuadrado. Hacemos toda la operación, 32 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces eso les había yo comentado que tendrían que multiplicar 32 por 32 y esto es igual a 1024, la raíz, perdón, es que se mueve mucho esto. La raíz de 1024 más 24 al cuadrado. Y bueno, 24 al cuadrado es 24 por 24 y les va a dar 576. Perdón por mi número. 1024 más 1024 más 576. 76. Lo suman y al sumarlo le pueden sacar la raíz. Entonces a 576 le sumamos 1024 y les va a dar 1600. La raíz de 1600, vamos que lo ponemos acá igual. La raíz de 1600, ¿cuánto? Ok, acá, entonces esto me va a dar 40. Quiere decir que la hipotenusa, o esta distancia que no conocíamos, entonces es 1000. La raíz de 1600 que es 40 y esto es igual a, bueno, esto sería hipotenusa, ¿sale? Entonces, con esta fórmula fácil lo van a determinar la hipotenusa. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes ya tienen diferentes formas de interpretar? Por ejemplo, les dicen, un carpintero hace marcos rectangulares de madera para ventanas. Para que el marco no se deforme, le pone una diagonal. Ajá. Un listón de madera de largo de 2 metros. Bien, si el alto del marco es de 1.2 metros, ¿cuánto mide el ancho? Pues esto es lo que no conoce. Ajá. Y al no conocerlo, entonces, fíjense aquí que yo estoy marcando un triángulo. Nuevamente estoy marcando un triángulo. Entonces, ¿yo puedo terminar esto? Sí. Recuerden que estos son mis catetos y esta es la hipotenusa. La hipotenusa la conocen. Esto lo conocen. Esto es lo que no conocen. Entonces, ahora vamos a aplicar otra fórmula. Igual, del teorema de Pitágoras, pero ahora lo que van a hacer no es encontrar la hipotenusa. Más bien van a encontrar uno de los catetos. Y al encontrar uno de los catetos me dice que va a ser así. El cateto es igual a la raíz, vuelvo a poner, raíz de la hipotenusa más el otro cateto. Todos van al cuadrado. Este va al cuadrado y este también va al cuadrado. ¿Ven?
son hipotenusa, vamos a poner aquí para que no se confunda. Hipotenusa al cuadrado y este es el otro cateto. Uno de los catetos que ustedes conozcan, ¿vale? Ahora, vamos a hacerlo y a encontrarlo. La hipotenusa en este caso vale 2. 2 al cuadrado es 4. Más, voy a poner aquí la raíz. El otro cateto que sí conozco vale 1.2. Entonces, vamos a multiplicar 1.2 por 1.2 y me va a dar 1.44. 1.44. ¿Sale? Sumamos esto, 1.44 más 4, 5.44. Algo está mal, perdón. Déjenme, le pongo aquí la igualdad. Pero recuerden que cuando yo quiero encontrar un cateto, entonces no tengo que sumarle, tengo que restarle aquí, ¿vale? Le tengo que restar. A 4 le resto 1.44, me va a dar 2.56, ajá. Entonces, eso sería el valor que me dio aquí. Perdón, se me estaba pasando. Entonces, esto es 2.56. Y bueno, sacamos la raíz. La raíz de 2.56. Y me va a dar que esto equivale a 1.6. Quiere decir que la distancia que hay aquí en la base de este marco rectangular, pues es de 1.6. Esto va a ser igual a 1.6 metros, ¿ok? Estamos usando metros. Bueno, ¿cuál fue lo diferente? Que cuando ustedes tengan que encontrar catetos, tienen que restarle a la hipotenusa al cuadrado, le tienen que restar el otro cateto y sacarle la raíz. Ajá. Aquí, por ejemplo, la hipotenusa vale 2, 2 al cuadrado es 4, el cateto vale 1.2, 1.2 al cuadrado me da 1.44. Pero dejen rectificar esa parte. Sí, está bien. 1.44. Y bueno, hacemos todo el procedimiento y vemos que este es mi resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense nada más. No voy a borrar esto, nada más lo que quiero es regresarme. Vamos aquí. Voy a revisarme un poquito las fórmulas. Las fórmulas, ahí yo encontré uno de los catetos y nada más vean aquí, no quiero borrar, vean que es el signo negativo. Tengo C menos un cateto, C menos uno de los catetos. Ajá. Y ahí es cuando yo conozco el valor de C. Nada más para que quedara más clarito. Entonces tengo que restarle cuando conozco la hipotenusa y uno de los catetos. ¿Ok? Tengo que restarle. Ok, ¿cómo se sienten aquí? ¿Sí le entendieron en esta parte para el uso del teorema de Pitágoras? ¿Sí? Bueno, vámonos entonces, seguimos. Ahora sí, vámonos entonces a razones trigonométricas. Bien, ¿qué pasa cuando yo ya no tengo dos lados y solamente tengo uno? Ya sea que tenga la hipotenusa, un cateto opuesto, un cateto adyacente, pero debo de tener un ángulo. Forzosamente debo tener un ángulo. Cuando tengo un lado y un ángulo, entonces usamos razones trigonométricas. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pues son estas que tengo aquí: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Estas son las tres razones trigonométricas directas: seno, coseno y tangente. Estas normalmente no las utilizamos, a menos que pues en su momento tengan que usar identidades trigonométricas, pero no vamos a ver esa parte.
Ajá. Solamente vamos a usar estas tres principales. Estas tres que están aquí son las principales que vamos a usar. Y para ello necesito que nosotros identifiquemos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Observen bien, este es mi ángulo. Ajá, este es el ángulo del triángulo. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo? Pues es este. Este es mi cateto opuesto a este ángulo. Y el cateto adyacente sería este. ¿Vale? Eso sí, necesito que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque si yo les llego a poner un triángulo de esta manera, déjenme marcar un triángulo. Voy a borrar esta parte. Supongamos entonces que yo les hago un triángulo aquí. Déjenme ver. Ese es un triángulo, ¿no? Y yo les pongo, supongamos que yo quiera ponerles un ángulo aquí. Ese es mi ángulo. Bueno, para la hipotenusa no hay pierde. Ustedes saben que la hipotenusa, pues es el lado más largo del triángulo, ¿cierto? Esta sería mi hipotenusa. Ajá. Pero ¿quién es el cateto opuesto? ¿Y quién es el cateto adyacente? Pues va a depender mucho del ángulo que ustedes tengan. Si este es mi ángulo, entonces el cateto opuesto a este ángulo sería este. Y entonces este sería mi cateto opuesto. ¿Ok? Y acá sería mi cateto adyacente. El cateto adyacente. ¿Sale? Depende dónde esté su ángulo. ¿Ok? Eso sí es súper importante. Identificar el cateto opuesto al ángulo que está. Y el otro ya sería el cateto adyacente. La hipotenusa, como les dije, no hay pierde, es el lado más largo del triángulo. Bueno, las razones trigonométricas me dice que son seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ajá, estas son las importantes. Ahora, les pido que en el ejercicio que vamos, o que tienen de tarea, vienen teoremas de Pitágoras y vienen las razones trigonométricas. Ahorita les digo cómo, pero si se hacen ejercicios, tienen que usar calculadora, ¿sale? Porque en las calculadoras vienen siendo tangente. ¿Ok? Bueno, vámonos aquí. Esta es la explicación de cómo obtener las razones trigonométricas, pero aquí vamos a ver esto. Bien, seno se define como la razón opuesta entre la razón entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. Veamos. Yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Ojo, solamente las razones trigonométricas y teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos nada más, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí. Este triángulo, aquí yo estoy poniéndoles un ángulo. Este ángulo. Por lo tanto, este es mi cateto opuesto. Ajá. Vamos a poner como cateto opuesto. Esta es mi hipotenusa y acá está mi cateto adyacente. ¿Sale? Este es mi cateto adyacente. Ahora, me están pidiendo el seno del ángulo. No conozco el ángulo, pero ahí está. Seno del ángulo es igual a, seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? Pues el cateto opuesto equivale a 3. Aquí lo colocamos. Y la hipotenusa. La hipotenusa en este caso vale 5. Entonces, mi razón trigonométrica es 3 entre 5. ¿Vale? 3 entre 5. Y ya. Eso es todo lo que quería mostrarles en esta parte. Yo acá pongo otro triángulo. Pongo los valores adyacente, el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Cateto opuesto a quién? A este ángulo. Ajá. Y esta es la hipotenusa. Bueno, el coseno se define, o es la razón trigonométrica, entre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces sería 4 entre la hipotenusa, que vale 5. Y ya quedaría, ¿cierto?
Bueno, esto, recuerden que una razón es una división entre dos lados. Bueno, vamos a continuar. Aquí está la última. La razón tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bueno, yo conozco el cateto opuesto que vale 3 y el cateto adyacente que vale 4. Ajá, este es mi ángulo. Entonces, la razón es 3/4, o sea, 3 entre 4. Y ya eso sí quedaría. Bueno, se los explico porque en su actividad o en de la semana vienen ejercicios de este tipo. Yo les puse un triángulo ahí y ustedes tienen que sacar las razones trigonométricas. Cateto opuesto es tanto, bueno, 3. Cateto adyacente es tanto, bueno, es 4. ¿Vale? Tienen que colocarlos. Para ello, pues, también, si ustedes quieren buscar directamente las razones trigonométricas en Google, van a encontrarlas, todas las 6. Ajá. De esa manera podrían ustedes identificarlas también, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ya son tan comunes esos temas que los pueden encontrar directamente. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ya es mucho, ¿verdad? Ya es muy intenso todo esto. Es que es muy... Bueno, ahora vamos a ver esta parte. Aquí me dice, una persona observa, fíjense bien, observa en un ángulo de 54 grados lo alto que es un edificio. Si la persona mide 1,72 y está ubicada a 18 metros de ese edificio, ¿cuál será la altura en metros de este edificio? Fíjense, aquí yo no vuelvo a ponerles el triángulo, se los paso de este lado, se los estoy pasando de este lado. Ahora, observen que ¿qué datos no tenemos? Ya no puedo aplicar el teorema de Pitágoras normal. Tengo que aplicar razones trigonométricas. Fíjense que lo que no conozco es el cateto opuesto. Ajá. ¿Por qué ese es el...? Bueno, primero que nada, sé que este es mi cateto opuesto porque este es mi ángulo que me están dando. ¿Sale? Este es el ángulo que me están dando que vale 54 grados. Ok, este es el ángulo que me están dando. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo es este. ¿Sale? Este es mi cateto opuesto. Por eso sé que este es mi cateto opuesto. Ahora, esta es la altura del edificio que no conozco. Entonces, este es mi incógnita, ¿cierto? La incógnita. ¿Conozco la hipotenusa en este caso? No, no me la están dando. ¿Conozco la distancia del edificio a donde está la personita? Sí, equivale a 18 metros. Es el cateto adyacente, ¿sale? Este es mi cateto adyacente. La hipotenusa, pues ni siquiera la voy a meter porque lo que necesito saber es la altura del edificio y tengo la distancia y mi ángulo. Ahora, fíjense cómo le voy a hacer. Yo necesito ver qué razón trigonométrica de las que vimos hace un momento relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Se acuerdan? ¿Lo apuntaron? La verdad no les dio tiempo. Bueno, yo se los voy a dar, no hay problema. La razón trigonométrica que relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente es la tangente. Ajá, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la razón que yo voy a usar. Bueno, ¿por qué esta 2? ¿Por qué esta tangente? ¿Por qué no tengo que relacionar? La hipotenusa ahorita no me interesa. A mí me interesa sacar solamente el cateto opuesto y tengo nada más el cateto adyacente y mi ángulo. Con esta fórmula, con esta razón trigonométrica, yo puedo identificar el cateto opuesto. ¿Cómo? Bueno, yo aquí en esta fórmula conozco el ángulo, conozco el cateto adyacente, porque es la distancia, ¿cierto? Entonces, lo único que no conozco es el cateto opuesto. ¿Qué voy a hacer? Despejarlo. ¿Cómo lo voy a despejar? Recuerden que para despejar tengo que
dejar solito el cateto opuesto, que es lo que me interesa. Entonces, esto que está dividiendo pasa del otro lado de la igualdad con su operación contraria. Entonces, si está dividiendo, pasa multiplicando. Y bueno, yo lo voy a poner así, de la siguiente manera. Tengo tangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 54 grados. Esto va a ser igual a el cateto opuesto, ¿vale? El cateto opuesto, que es la altura. Y todo eso lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente, ¿cuánto vale? Pues la distancia, ¿no? La distancia que hay de la personita hasta el edificio, que son 18. Entonces yo puedo poner aquí 18. Ajá, 18, que son los metros que hay. Y ya. El cateto opuesto, cuando yo haga esta operación, me va a determinar el cateto opuesto. Entonces, yo puedo decir que la tangente es 54. Por eso les decía yo que deben de tener su calculadora. Ajá. Si yo determino la tangente de 54, en sus teléfonos también lo pueden meter. Nada más revisen que no estén radianes. La tangente de 54 es 1.37. A ver, déjenme traer una calculadora. Rapidito. Bueno, entonces, si ustedes tienen su calculadora, lo que hacen es poner tangente de 54 y si es 1.37, es que de repente no confío en los teléfonos, pero bueno. Entonces, la tangente de 54 es 1.37. Ajá. Si eso lo dividimos entre 18, me va a dar, aquí está 18, este es igual al cateto opuesto. Está aquí. Ay, Dios, aquí lo voy a borrar. 0.17, 0.076. Permítanme tantito. Este es el cateto opuesto. Esto es lo que va a sacar el cateto opuesto, ¿sale? Tangente. Ay, estoy mal yo, chicos. Perdón, por eso no me sale. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Si estoy multiplicando, ¿cómo dijimos que iba a pasar? Digo, perdón, si estoy dividiendo, ¿cómo dijimos que íbamos a pasar? Con la operación contraria. Entonces aquí tendría que haber hecho por la multiplicación. ¿Cierto? Aquí. Entonces aquí era multiplicarlo, porque yo tengo que, está dividiendo, tengo que multiplicar. Tangente de 57. Ya es el último, chicos. 54. Entonces, multiplicamos 54. Tangente de 54 por 18 les va a dar, entonces, 24.7. Entonces, aquí vamos a multiplicar. Tangente 137, eso lo multiplicamos por 18 y esto les va a dar igual a 24.7. Esa es la altura, 24.7. Pero esa es la altura que hay desde este punto hasta acá arriba, ¿no? Esa es la altura, 24.7, ¿cierto? Pero yo necesito saber la altura total del edificio. ¿Qué me falta incluir? Bueno, pues a esto le voy a incluir también la altura de la personita, que son 1.72 metros. Entonces, a 24.7 le sumo 1.72. Entonces, aquí sí le voy a poner más 1.72 que mide la persona.
Y bueno, esto ya total, el total del edificio me quedaría 26, bueno, aquí ya sumamos 24.7 más 1.72, 26.42. Ese es el total de la altura. 26.42 es el total de la altura del edificio. Ajá. Bueno, miren, entonces, lo único que hicimos es aquí tener nada más cuidado de que si estamos con la operación contraria, si está dividiendo pasaría multiplicando, si está multiplicando pasa dividiendo. Ajá. Entonces, esos despejes nada más son, es un solo paso, ¿vale? Y bueno, aquí, si yo les pusiera la personita o si quisiera determinar la altura, es solamente hacer y realizar la sumatoria, si es que hay una persona aquí puesta, hay que ver el ángulo, hay que determinar el ángulo, ya sea con la razón trigonométrica que ustedes van a usar, tienen que ver qué relación qué van a usar, si sea el cateto, la hipotenusa o no sé, cualquiera, ¿no? Entonces, usen las tres razones trigonométricas. La primera, que es seno, la segunda es coseno y la tercera, que es esta tangente, dependiendo de lo que tengan. Si aquí me hubieran dado la hipotenusa, entonces yo tendría que haber sacado la razón trigonométrica seno o coseno. Pero la hipotenusa aquí no tenía nada que ver, aquí nada más estaba involucrado en los dos catetos. Entonces, cuando tengo dos catetos, pues usamos la razón trigonométrica que involucre esos dos catetos. ¿Vale? Y bueno, por tiempos ya también, hasta aquí vendrían sus actividades, vendrían hasta razones trigonométricas. Revisen las razones trigonométricas, que estas son, este no es el fundamento, pero estas son las que van a estar utilizando, ¿sale? Identifiquen los catetos y pues eso sería todo. Si no hay ninguna duda, bueno, ya creo que tienen un tutor. De todos modos, ese tutor, en caso de que tengan dudas en sus ejercicios, se comunica conmigo. Y bueno, ya están sus actividades, ¿vale? Y hasta ahí sería todo. Hasta razones trigonométricas, ¿ok? Bueno, maestro Jorge está por ahí. Creo que ya no está. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos entonces, aplicamos lo aprendido. Y eso sería. ¿Vale? Buenas noches. Maestro Jorge, creo que ya no está. Bueno, no sé cómo desactivar el video, pero bueno, eso sería todo. Hasta aquí, ¿sale? Bueno, gracias. Ok, está. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesora. luego. Ok, bye. Bye.